Paz a ustedes, hermanos, gusto saludarlos una vez más. Vamos a continuar con la predicación del día de hoy. Mostraba sobre la oración acerca de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, donde le hemos estado estudiando estas semanas, que es la oración de Getsemaní, o también la oración por los discípulos, o también conocida como la oración sacerdotal. La semana pasada con nuestro hermano Emanuel Ticas estuvimos analizando que los discípulos son presentados por el mismo Jesús. Esos discípulos que son un don de Dios, que son sacados del mundo, que son la gloria de Jesús y que por lo tanto ahora son propiedad de Jesús. No porque Él se los adjudique, sino porque es una voluntad, de manera voluntaria, ellos se otorgan a Jesús el derecho de llamarlos amigos, pero también al mismo tiempo ellos le declaran a Jesús como el Señor. Y es que la relevancia de la palabra Señor en el Evangelio podemos ver que es grande porque hace referencia a que es el amo, el dueño de nuestras vidas. Así que cuando cada uno de nosotros le decimos a Jesús que es el Señor, le estamos declarando que es el amo, es el dueño de nuestras vidas. Y hoy nos toca estudiar la tercera parte, que vamos a comenzar a analizar del verso 11 al verso 16, y quisiera leerlo una vez más. Dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Pero la siguiente parte es muy importante. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan en mí gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y quiero entrar a este análisis viendo que Jesús hace dos peticiones en esta perícopa, en esta sección de versos. Jesús hace dos peticiones. La primera petición es que guárdalos en tu nombre, y la segunda petición habla acerca de que los libres del mal. Así que Jesús hace dos peticiones en esta tercera sección que estamos analizando, y esto es muy importante porque van unidas estas dos peticiones. Recordemos que la petición es de Jesús, del enviado, el Hijo de Dios, y quien somos beneficiarios de esa oración son los discípulos directos de Jesús, esos 12 hombres que le creyeron, pero que después se extiende a todos los que habían de creer en el nombre de Jesús a través de la predicación de estos 12 discípulos. Así que la primera petición que está incluida en esta sección es: guárdalos en tu nombre, y dice: para que sean uno, así como nosotros. Lo primero que está hablando es que está pidiendo Jesús es la unidad de los discípulos, que Él está en un momento cumbre donde sabe que va a ir a la cruz, sabe que son los últimos momentos con sus discípulos, y está pidiendo que este acontecimiento que va a suceder, que seguramente los va a escandalizar, que va a ser un enfrentamiento grande en su fe, de repente Él comienza a pedir para que estos 12 discípulos sigan en unidad, que mantengan la fe y que mantengan el amor en el Padre y en el Hijo. Así que la unidad que está pidiendo Jesús es para que ellos sigan creyendo en el Padre, pero también en el enviado. Y es que esto es muy fuerte porque Él sabe que va a ser llevado a la cruz y que no va a poder hacer nada para quitarse de este sacrificio. Y entonces está pidiendo:
por la unidad de sus discípulos, para que estos no se dispersen, no se desgreguen y entonces puedan permanecer creyendo en Jesús y en el Padre. Pero también resalta que dice, para que sean uno como nosotros. Está diciendo entonces que Jesús es uno con el Padre. Y está hablando del carácter, no está hablando como otros grupos que creen que está hablando acerca de que son uno mismo, es el mismo ser. No, nosotros entendemos que está hablando del carácter, está hablando de las características que tanto las tiene el Padre como también las tiene el Hijo, y está pidiendo que se mantengan en la fe, en el amor. Y recordemos que el amor es la paciencia, el amor recurre a la sinceridad, el amor es la preocupación que tengo, que siente uno por el prójimo, de soportar al prójimo, pero también al mismo tiempo les está pidiendo que tengan amor para que sigan el llamado de Jesús. Y más aún, como Jesús se da en sacrificio, que ellos también en lo próximo se puedan dar en sacrificio por amor y la salvación del resto de la humanidad. Así que ahí es donde quiere Jesús que se refleje la unidad, donde quiere que Jesús se vea reflejado el amor y la fe, no solamente en palabras, sino en acciones contundentes de una fe que está dispuesta a seguir a Jesús, cueste lo que cueste, y que se da en sacrificio. Y esto es la esperanza que quiere Jesús, que permanezcan en su petición. Está hablando de esa esperanza que necesita el mundo caído, un mundo que está en pecado y que está sufriendo fuertemente las consecuencias de la caída del hombre. Pero no solamente en ese momento, sino todo el resto de los tiempos necesita conocer el amor y el sacrificio de Jesús. Así que por eso es que esta oración dice, guárdalos en tu nombre, en el nombre divino, en el nombre del Padre que es sobre todo nombre y que seguramente los puede tener seguros, los puede tener en confianza, los puede tener protegidos, porque se van a encontrar en un momento cumbre donde van a ser sacudidos. Y por eso es que Jesús está pidiendo que se mantengan en unidad como el Padre y como el Hijo. El verso 12 dice de la siguiente manera, y lo quiero resaltar porque es muy importante entenderlo. Jesús está pidiendo la unidad de los discípulos, pero en el verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Él los cuidó. Él guió su fe. Él les mostró el camino, les enseñó, les reveló la verdad. Y algo muy importante dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, aquel que lo había de traicionar, aquel que lo había de negar. Y podemos hacer referencia que hace directo el apóstol Juan a Judas, aquel que lo traicionó, pero no solamente a Judas, sino a aquel que lo puede negar en cualquier momento. El verso 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan gozo, para que tengan alegría, porque saben que me voy a ir. Les estoy diciendo que me voy a ir, pero no me voy a ir para siempre, no me voy a ir a un lugar de oscuridad, de muerte, sino me voy a ir al Padre. Y eso debe ser alegría también para los discípulos. Jesús está alegre. Tiene un contraste de emociones porque seguramente le duele dejar a sus discípulos aquí en la tierra, pero también al mismo tiempo está alegre porque se va a encontrar una vez más con el Padre, y eso debe ser un motivo para los discípulos de estar alegre con Jesús también. Los discípulos se alegran cuando cada uno recibe a Jesús y sabe que va a ir al Padre en lo próximo. Nuestra alegría es que Jesús regresa al Padre, porque como Jesús es uno mismo con el Padre, quiere decir que si Jesús regresa al Padre, nosotros también en algún momento vamos a regresar a Él.
Y eso debe ser gozo para todos. Y después dice el siguiente verso: yo les he dado tu palabra, pero el mundo los odió. En esta versión de la Reina Valera dice los aborreció, pero en otra traducción dice algo más fuerte, dice los odió. El odio homicida que es capaz de negar a aquel que creó todo y matarlo y mandarlo a la cruz. Eso nace de un odio. Así que Jesús ahora le está pidiendo: pero no te ruego que los quites del mundo, sino te pido que los guardes del mal. Hace unas semanas estudiábamos el Padre Nuestro y veíamos que el Padre Nuestro también, en una de las peticiones que hacía es: guárdanos del mal, no nos dejes caer en tentación y guárdanos del mal. Aquí una vez más Jesús está pidiendo que los guarde del mal. Y podíamos pensar que se trata de que si el mundo los aborreció, seguramente también los va a maltratar, les va a hacer daño y los va a querer vituperar, los va a querer perseguir como sucedió y los va a querer matar físicamente. Pero el mal no solamente se refiere a que puede ser dañados físicamente, sino que los guarde de aquellas tentaciones, de aquellas seducciones que puede causar en el mundo, en el corazón de un discípulo. Porque cuando el discípulo siente que el maestro está lejano o no siente su presencia, se puede perder. Así que Jesús está pidiendo: guárdalos del mal, guárdalos de esas seducciones, de esas tentaciones, de aquellas atracciones que los puedan distraer de la encomienda que les estoy dejando de ir y predicar el evangelio. Guárdalos de ese mal también. Que permanezcan en el pensamiento del reino, en la ciudadanía del cielo, porque ya no son de este mundo, sino ahora ya pertenecen al cielo, pertenecen a esa ciudadanía. Viven aquí en la tierra, viven aquí estando presentes en este mundo, pero no son del mundo, porque ya pertenecen a la ciudadanía del cielo. Eso es lo que quiere Jesús. Que los discípulos sepan que ellos ya no pertenecen a esta realidad, sino pertenecen a la realidad del reino de Dios, que se encuentran en el pensamiento del cielo, que tienen una mente celestial. Que su ciudadanía está en los cielos. Y quiero ponerte un ejemplo muy sencillo para que podamos entender a qué se refiere con que ya no pertenecen al mundo y que tienen un pensamiento de la ciudadanía del cielo. Mi esposa, saben ustedes que es de Monterrey y cuando yo me la llevé a vivir a México o se fue conmigo a vivir, pues ella sigue pensando en la ciudad natal donde nació, sigue viviendo como vivía, costumbres que tenía de Monterrey, habla como los de Monterrey y tiene todavía el acento como los de Monterrey. Moramos en Ciudad Neza, pero su ciudadanía sigue estando en esta ciudad donde nació. Es decir, que Jesús lo que quiere decirnos es que ya no estamos aquí en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ya no pertenecemos a esta realidad. Aunque seguimos estando aquí en esta tierra, nuestro pensamiento, nuestra mentalidad y nuestra forma de vida es del cielo. Y eso es lo que le está pidiendo Jesús al Padre. Guárdalos de este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hace unos días vi un video, hermanos, donde podía ver unos predicadores que fueron a Jerusalén, fueron a Israel y comenzaron a hablar, a predicar sobre el nombre de Jesús. Y los judíos, en celo, en enojo,
iban y les escupían y los querían golpear, los querían maltratar. Tuvo que intervenir los soldados, porque recordarán que Palestina no está custodiada solamente por una policía normal como muchos países los tenemos, sino está custodiada por soldados, por el ejército. Y entonces los soldados tuvieron que intervenir para poder quitar a estos predicadores y retirarlos a salvo, porque iban a ser maltratados y posiblemente iban a ser violentados fuertemente. Entonces vemos que Jesús pide al Padre que los discípulos sean guardados del mal, porque sabe que no se pueden ir del mundo, porque de hecho Jesús los manda al mundo. Son mandados al mundo a predicar, pero que sean guardados de todo mal que puedan sufrir por causa del Evangelio. Así que esta oración nos enseña algo muy importante, es algo muy interesante. Nos enseña cómo Jesús está pensando ya en orar para que la unidad de los discípulos y próximamente de la iglesia que está fundando con ellos siempre se mantenga firme y presente y unida, aunque Él no esté. Y está pensando también en pedir para que sean guardados del mal todos sus discípulos. Hoy quiero hacer una referencia, quiero dar una aplicación acerca de esta oración, de esta sección de esta oración. Quiero decirte que es muy importante para nosotros permanecer unidos a Cristo. Quiero decirte que necesitas permanecer unido a Cristo. Porque si tú permaneces unido a Cristo, vas a estar unido al Padre. Porque si permaneces unido a Cristo, vas a permanecer unido a su cuerpo, a su iglesia. Es importante que sepas que estar unido a Cristo representa valorar su sacrificio. Que aunque Él no está físicamente, sigue estando presente en su espíritu, en su esencia y en su carácter, en el Evangelio. Sé que en este momento muchos de ustedes que pueden ver la transmisión el día de hoy o tal vez algunos días después, tal vez sientan que al no tener un lugar donde reunirse con los demás creyentes, con la demás iglesia, pueden sentirse extraviados, posiblemente perdidos. El no tener un lugar, un edificio, un templo, reuniones, tal vez me hace sentir extraviado y me está perdiendo de la unidad de Cristo. Tal vez no he recibido visitas de mi pastor, de hermanos, y eso me hace sentir alejado de la unidad de Cristo. Tal vez hoy no puedo asistir a una reunión de grupos familiares, o ni siquiera me he comunicado con nadie, y eso me hace sentir extraviado en la unidad a Cristo. Quiero decirte que todavía Jesús sigue estando presente. Puede permanecer en silencio, pero no está ausente. Hoy la palabra nos dice que Jesús pidió por nosotros, por la unidad.
pero también depende de nosotros provocar esa unidad en el cuerpo de Cristo y provocar la unidad principalmente con el Padre y con el Hijo, con el enviado. Así que yo te invito a que no pierdas la unidad y que te adhieras al cuerpo de Cristo y que te adhieras a Jesús otra vez, que tengas esa intimidad, que puedas relacionarte todos los días con Él, acercarte, que tengas un momento de oración, un momento de lectura de la palabra y puedas conectarte una vez más con el Padre, porque el Padre anhela esa unidad. Y el segundo punto es que no permitas que el mundo te atrape. Jesús oró: líbralos del mal. Pero hoy el mal no está representado por un ser, sino está representado por aquellas acciones, aquellas tentaciones que nos pueden seducir, alejarnos de la presencia de nuestro Padre Celestial. No permitas que el mundo te distraiga. No permitas que el mundo te engañe. Hoy el mundo vive en una conmoción, en confusión, y todos los días la información que nos dan acerca de esta pandemia, de este virus, son diferentes y nos confunden, que si ya no hace daño, que si sigue en el rebrote, que si no es rebrote. Y eso nos puede mantener engañados de que tal vez este virus o esta enfermedad, Dios ha perdido el control, pero quiero decirte que Dios no ha perdido el control. Que tampoco Dios está castigando a la humanidad con este periodo de sequía. Que Dios tampoco está ausente, está presente. Que Dios no ha perdido el control de la historia. Que aunque los economistas digan que es el peor año de crisis económica en el mundo, Dios sigue sustentando a la humanidad. No dejes engañarte, no te dejes atrapar por las crisis económicas que nos dicen. Dios no dejará a su pueblo sin alimento. Hasta el día de hoy, Dios nos ha sustentado en nuestros hogares. Así que no permitas que el mundo te engañe. No permitas que exista mayor autoridad que la voz del Padre en tu corazón. No dejes que el mundo te atrape en el mal. Más bien, tú da las buenas nuevas, porque las buenas nuevas es que Jesús está presente en estos tiempos. En este momento aún te puedes relacionar con Jesús y es un momento hermoso donde te puedes relacionar con el Padre. Deseo que el Señor te bendiga y que la unidad a Cristo se siembre en tu corazón y pueda florecer el día de hoy. Que el Señor te bendiga y pásate.